empezar a transmitirlo. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí le damos oficialmente la bienvenida. Gracias por sumarse a este curso de Huerta, del programa Vele Huerta. La idea, un poco como ya quienes conocen el programa, vienen hace un tiempo, es que ustedes pueden ir a retirar los kits de semilla a las delegaciones municipales que se anotaron para ir a retirar, y después toman este curso para saber cómo usar la semilla y aprender un poquito de huerta urbana y seguir metiéndonos en ese tema. Para quienes ya realizaron este curso, quizás noten que algunas cuestiones son similares, pero bueno, la idea es que vayan cambiando algunos temas y que siempre algo nuevo aprendemos, por los temas que damos o por las preguntas que haya en el curso. Entonces, como les comentaba, ahora la primera hora nos va a acompañar Catalina, de la ONG Germinar, y también Laura, de Germinar, que van a ser las talleristas que van a dar esta primera hora, este primer encuentro de huerta. Después vamos a tener media hora de preguntas, respuestas. Lo que no llegue a responderse en esa media hora lo podemos ver en el encuentro siguiente o vía mail, ¿sí? Y después, una vez que finalice este encuentro, el día de mañana, les vamos a enviar por mail esta grabación, digamos, este encuentro grabado, para que lo puedan volver a ver cuando necesiten. Le vamos a mandar un planificador de huerta, que es una herramienta que ahora les vamos a explicar, y les vamos a enviar la presentación que están utilizando las chicas de Germinar. ¿Sí? Así ustedes van a tener todo el material el día de mañana. Así que bueno, ahora sin más le dejo el lugar a Catalina, y como le dije, disfruten, presten atención, y después al final vamos con las respuestas. Gracias por sumarse. Bueno, muchas gracias, Federico. La verdad es un placer poder compartir este curso con todos, así que estamos muy contentas junto con Lau de poder brindar este curso de huerta agroecológica a todos los vecinos. Entonces damos comienzo a este curso y aprovechando también que se viene una temporada de primavera-verano que a todos nos da energía y nos motiva, ¿no? Para empezar la huerta. Y para comenzar, siempre me gusta que nos pongamos a tono con un pequeño texto de Adriana Marcus que se llama Buenasas a las mesas, plantas que nos alimentan. Así que voy a leer un pequeño fragmento. Nuestra vida depende del aire, el agua y el alimento, y nuestro alimento de las plantas. Ellas producen el oxígeno que necesitamos inspirar 16 veces por minuto y toman para sí el dióxido de carbono que para nosotros es venenoso y expulsamos como residuo en cada expiración. Intercambiamos y nos complementamos mutuamente. Pero además, las plantas son los únicos seres que, tomando energía del sol, los minerales del suelo y el agua del ambiente, generan su propio alimento a través de la fotosíntesis. De este modo, dan inicio a la cadena alimentaria que sustenta a los animales herbívoros y a través de estos a los predadores carnívoros. Así incorporamos la energía solar que va mutando de uno a otro eslabón hasta llegar a nosotros. Así que bueno, nos conectamos un poquito con todo esto que hacen las plantas, esta fotosíntesis que a veces nos olvidamos. Vimos el término de fotosíntesis en la primaria y bueno, para recordar un poquito ello. Y entonces vamos a empezar un poco con los beneficios de la huerta en casa. Los que ya tienen huerta seguramente ya los empezaron a transitar todos estos beneficios, y los que no van a ir viendo que por ahí estos beneficios se repiten o aparecen otros, pero los vamos a ir nombrando. Entonces, el primer beneficio que tiene la huerta es que nos va a dar alimentos sanos, de estación y libres de químicos. La verdad que sembrar nuestros propios alimentos hace que sepamos la procedencia, sepamos qué le pusimos, con qué abonamos,
qué usamos cuando apareció alguna plaga. Otro beneficio es que es terapéutico, estar un rato en la huerta nos llena de energía, nos libera el estrés. Puede ser una actividad familiar, social, un lugar de encuentro. Lo lindo de la huerta es que toda la familia puede participar, podemos también intercambiar semillas con vecinos y amigos. Y también nos conecta con los ciclos y procesos de la naturaleza. Nos vamos a ir interiorizando en qué alimentos son de estación, por qué el tomate se da en esta época y no en invierno. Todo eso nos va a brindar tener nuestra propia huerta. Pero, ¿qué es una huerta agroecológica? Nos estaremos preguntando. La huerta agroecológica busca producir hortalizas sanas durante todo el año, imitando los procesos de la naturaleza. De esta forma aprovechamos sin degradar los recursos naturales y favorecemos una producción sana, variada y libre de agroquímicos. Cuando empezamos a trabajar en la huerta vamos a ver que se asemeja mucho a lo que ocurre, por ejemplo, en un bosque o lo que ocurre en la naturaleza. Vamos a ir viendo que las técnicas que usamos en la agroecología se basan básicamente en agregar compost, en abonar, en que haya diversidad de especies, en rotar, y todas estas cosas se dan naturalmente en un bosque o en la naturaleza. Eso lo van a ir observando. Entonces, la sustentabilidad de la huerta agroecológica se basa en tres ejes principales, en donde tenemos, en primer lugar, el eje ambiental, que como por ahí ya fuimos nombrando, no usa químicos, es sostenible en el tiempo, piensa a largo plazo y no en el corto plazo, tiene en cuenta la biodiversidad de especies vegetales, de animales, de microorganismos, conserva los recursos naturales. Por otro lado, tenemos el eje social, en donde tenemos a la soberanía alimentaria, participación social, integración, el intercambio de semillas, y por último, el eje económico, en donde la idea del comercio justo, en donde es más justo para el productor y el consumidor, y hay menos intermediarios, que sea viable económicamente y también tener poco uso de insumos externos. Van a ver que lo ideal sería que empecemos a cosechar nuestras semillas, a guardar nuestras semillas para no tener que estar comprando, a producir nuestro compost, para tampoco tener que estar comprando insumos externos para abonar. Entonces, donde se cruzan estos tres ejes, aparece la agroecología. ¿Y qué necesitamos para empezar una huerta? Esto digamos que es lo que necesitamos inicialmente. En primer lugar sería observar, ¿sí? Yo siempre doy ese consejo de que observemos, porque hay que tener en cuenta la insolación, elegir un lugar que reciba mayor cantidad de horas de sol directo. A veces el lugar en donde queremos hacer la huerta no es el mejor lugar porque no tiene tantas horas de sol, y una vez que la hicimos, ya si no recibe buen sol, va a tener problemas, no va a crecer correctamente, las plantas se van a enfermar. Luego vamos a ver si la huerta va a ser en suelo o sustrato. En suelo sería para aquellos que tienen un jardín, un espacio con tierra, entonces vamos a aprovechar esa tierra y la huerta la vamos a hacer directamente ahí. Y en el caso de que no tengamos jardín y tengamos balcón, patio o terraza, la huerta va a ser en contenedores y vamos a tener en cuenta vamos a tener que pensar en un sustrato, que sería, el sustrato sería la mezcla ideal que le ponemos a las macetas. Después vamos a necesitar semillas y plantines, y herramientas y una fuente cercana de agua, que muchas veces
donde queremos hacer la huerta no hay cercanía de agua, entonces tenemos que ver eso para que no sea un problema luego. Entonces, en cuanto a la insolación, lo que yo les decía es que lo ideal es que observemos cómo está ubicado nuestro espacio para poder aprovechar mejor este recurso que, digamos que el exceso de sol se puede remediar con una media sombra, pero la falta de sol no se puede remediar. Si no tenemos suficiente sol, como les decía, las plantas no van a crecer en su máximo esplendor. Entonces, idealmente, la cantidad de horas de sol tendría que ser entre 5 y 7 horas para un crecimiento saludable. Si ustedes tienen menos horas de sol, porque justo se da que su espacio es sombrío, lo ideal sería optar por plantas de hoja, que necesitan menos horas de luz para poder crecer. Y bueno, lo que yo les decía es que lo ideal sería que observen cómo está orientado el espacio, porque como sabemos el sol sale del este, se pone en el oeste y pasa por el norte. En el invierno el sol, su recorrido es más horizontal, y en la primavera y en el verano cada vez es más vertical su recorrido. Que lo bueno de esta temporada es que no vamos a tener, seguramente no tengamos problemas de luz, o sea, va a haber sol directo en muchas de las casas de todos nosotros. Mi consejo de observar es que esto, por ahí ponen la huerta en un lugar y en el invierno no recibe tantas horas de sol, como para prever eso. Y el dibujo de la derecha lo que nos indica es la fotosíntesis que hablábamos en el texto inicial. Entonces, tener en cuenta esto, las plantas necesitan luz directa, dióxido de carbono y agua para poder generar las cadenas carbonadas de la fotosíntesis. Otro recurso que necesitamos es el suelo. Entonces, para tener en cuenta, el suelo es un organismo vivo en donde habitan millones de organismos y microorganismos. Muchas veces nos olvidamos de esto que es muy importante, que si el suelo está sano, las plantas van a estar sanas. Como es abajo, es arriba, ¿sí? Si la planta no la vemos bien, puede ser que le esté faltando algún nutriente, le esté pasando algo a ese suelo. Tener en cuenta que el suelo tiene propiedades físicas, químicas y biológicas, que no me voy a explayar en estas tres propiedades porque la verdad suelo sería para un taller entero de huerta, es muy amplio y súper interesante, pero lo más importante es que el suelo, que busquemos que el suelo le pueda permitir a la planta un buen desarrollo de la raíz, disponibilidad de nutrientes, buen drenaje, buena aireación, tratar de que se cumplan todas estas propiedades para que las plantas puedan crecer y puedan aprovechar los nutrientes. Por ejemplo, si tenemos un suelo muy arcilloso en donde no hay poros, los poros son espacios de aire que se generan en el suelo. Si esos poros, si no tiene muchos poros, le va a costar a la planta poder llegar a los nutrientes, no va a haber aire, entonces siempre buscamos que haya buena aireación, buen drenaje, y lo bueno de esto es que cualquier suelo se puede mejorar con el compost, con el abonado. El compost mejora todas las propiedades del suelo. Si el suelo es muy arcilloso, al agregarle compost, además de agregarle nutrientes, les vamos a estar dando buen drenaje, aireación, así que, como verán, acompañado de la huerta está el compost, ¿no? Y un poco para ponernos en
en cómo proseguir, ¿no? Si ya sabemos dónde vamos a hacer la huerta, entonces ahora lo ideal sería preparar el suelo. Lo primero que tenemos que hacer es delimitar el perímetro con estaca e hilo para que sea lo más prolijo posible. Acá vemos que tenemos palas y layas. Layas acá, y lo que van a ayudar las layas es a airear. Entonces después vamos a empezar a aflojar el suelo y romper con laya y pala, ¿sí? En ese límite que generamos, con la pala vamos a irnos la profundidad de la pala. Luego vamos a quitar los yuyos, y si hay pasto lo podemos poner en otro lugar, y rompemos los terrones grandes de tierra con la mano. Vamos a incorporar compost y cobertura, que la cobertura sería pasto y hojas secas, que van a proteger todo esto que estuvimos removiendo. Si nosotros movemos todo esto y lo dejamos que le dé el sol y la lluvia, todo el compost y toda la materia orgánica se va a degradar, así que hay que protegerlo con hojas secas y pasto seco. Y de esta forma el cantero o el bancal ya se encuentra listo para poder sembrar y trasplantar. ¿Y qué pasa si no tenemos jardín? Bueno, tenemos que hablar del sustrato. El sustrato es lo que les decía, esta mezcla sugerida para que las plantas puedan tener buen drenaje, aireación, retención de agua y disponibilidad de nutrientes. Para los nutrientes y para un montón de estas propiedades, vamos a tener en cuenta un 50% de compost, ¿sí? El compost es lo que nos va a dar todos los nutrientes, y también va a hacer que tenga otras propiedades en nuestro sustrato. El 30% va a ser de tierra negra, que es lo que le va a dar la estructura, y el 20% puede ser perlita, viruta de madera no tratada o arena. Esto es lo que le va a dar este aire de que hablábamos. La perlita es arcilla expandida y tiene la capacidad de airear. Seguramente lo vieron en algún sustrato para plantas de maceta. Y otra funcionalidad que tiene la perlita es que retiene el agua, cuando ayuda a que se mantenga el agua en el sustrato. Esto es a grandes rasgos. Después ustedes van a usar lo que tengan al alcance también. Entonces también tenemos que tener en cuenta las herramientas. Para huertas en contenedores o macetas vamos a usar herramientas que son de mano, pala de mano, escardillo de mano, tijera, regadera también. Si necesitan pueden ser guantes, puede ser una laya de mano también. Y para las huertas del suelo vamos a usar herramientas más grandes, que tenemos la pala de punta, también la pala de mano, la laya, que es la que les dije que aireaba, azada y, bueno, manguera o regadera. Lo ideal es que empiecen de a poco. Si no tienen ninguna herramienta, con una pala de punta, la verdad que se puede hacer un montón de cosas. Digamos que es la primera que uno puede adquirir, ¿no? Y luego, bueno, vamos a hablar un poquito de la planificación, que ya estuvimos hablando de la ubicación, que sería el lugar más soleado de nuestra huerta, también de nuestro jardín, de nuestro espacio, la ubicación de la huerta. También que sea un lugar donde no se encharca, es importante, que no sea un lugar bajo de nuestro terreno, para evitar futuros problemas. Si tenemos animales, podemos optar por poner un cerco, que lo que va a hacer es aislar y proteger a nuestra huerta. Y si no, podemos, para los gatos podemos poner palitos de brochet para evitar que entren a la huerta. Esto también dependiendo del tamaño, ¿no?, de nuestra huerta. También lo ideal es empezar haciendo un croquis de la huerta para poder diseñar los canteros, el tamaño de ellos, los caminos,
tener en cuenta los caminos para que pueda pasar una carretilla, el espacio para almácigos, que los almácigos son los plantines de siembra, y el lugar también donde vamos a poner la compostera. También tenemos que tener en cuenta qué queremos cultivar y qué podemos cultivar, que lo vamos a ver más adelante, porque cada cultivo también requiere su espacio, ¿no? Tener en cuenta entonces el espacio y el tiempo de cada cultivo. Hay algunos cultivos que tienen ciclo largo, otros más cortos, entonces vamos a optar por ponerlos en lugares de menor acceso. Y el escalonamiento, que sería para si nos gusta tener lechuga todo el tiempo, semana a semana, también tenemos que sembrarla continuamente para no quedarnos sin, o la rúcula, por ejemplo. Escalonar es ir sembrando cada 15 días o cada un mes para poder tener cosechas cada 15 días y cada un mes. Así que un poquito para ver qué es lo mejor en cuanto al diseño de los canteros, en caso de que sea la huerta en jardín. Lo ideal es que los canteros midan de ancho entre 60 y 1 metro de ancho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar cómodamente a todo el cantero. Por ejemplo, acá hay una pared en esta foto, y si el cantero fuese el doble de largo, al fondo del cantero no llegamos cómodamente. Tenemos que pisar el cantero. Y lo ideal es que mida entre 60 y 1 metro de ancho para que lleguemos cómodamente. El largo es variable y eso va a depender de cada lugar, de cada espacio. No hay una limitante para el largo, pero sí para el ancho. También si la huerta es creada para niños, tener en cuenta que es todavía más angosta. Lo ideal es que uno esté cómodo. También los pasillos deben tener el ancho suficiente para que pueda pasar la carretilla, si hay muchas personas en la huerta, para que no se choquen entre sí si están trabajando simultáneamente en 2 canteros. Y en cuanto a la huerta en contenedores, como ven, hay un montón de opciones diversas de macetas y contenedores. Tenemos desde las versiones más económicas y accesibles como cajones de verdura. Como verán, se puede cultivar un montón de especies, los barriles de agua. Tenemos también los barriles de aceite, que esto por ahí con un herrero lo puede soldar, y también tenemos una huerta. Siempre lo ideal es que, o huerteras de madera. Lo ideal es que decidamos el tamaño de la maceta según lo que queremos cultivar, porque hay plantas como la rúcula y la lechuga que no necesitan grandes profundidades, pero otras como el tomate, la berenjena o la selga necesitan un poquito más de profundidad. A tener en cuenta eso es fundamental. También tenemos que tener en cuenta de hacer perforaciones en las bases para que pueda drenar, y podemos poner leca o piedras o teja partida en la base para que ayude también al drenaje y esos agujeritos no se tapen. Y luego elegir el sustrato, el mejor sustrato para, que ya lo hablamos previamente, y tener en cuenta que los nutrientes se van agotando. Cuando uno riega, se van lixiviando los nutrientes, entonces cada tanto, y sobre todo en el cambio de temporadas, hay que volver a incorporar compost, ¿sí? Porque si no, no hay forma de que las plantas puedan acceder. La maceta es como una limitante, un límite que tiene la planta y sus raíces. Entonces, si está en el suelo, puede llegar a conseguir nutrientes de mayores profundidades, pero en la huerta en maceta se lo tenemos que incorporar nosotros. Entonces, ¿qué y cómo podemos sembrar en primavera-verano? Como sabrán, hay muchas variedades de plantas que son de esta época,
y otras que son de otoño-invierno. Primero vamos a ver los tipos de siembra, que tenemos dos tipos de siembra. En primer lugar, la siembra directa, que sería para semillas grandes, para especies que no toleran el trasplante, como las cuyo órgano consumible es la raíz, y semillas rústicas, como la rúcula y la radicheta. La siembra directa sería sembrar en el lugar definitivo y esperamos a cosecharla en ese lugar, no la trasplantamos. En cambio, el otro tipo de siembra sería en almácigo o siembra indirecta, que sería para aquellas semillas que requieren mayor cuidado. Son semillas que son más delicadas y lo que procuramos con la siembra indirecta es que crezcan y de esta forma las trasplantamos cuando ya están grandes, entonces el plantín ya tiene más fuerza, sobre todo para aquellas plantas que son atacadas por las hormigas, los caracoles. Si ya están grandes, les va a costar más que se las coman, ¿no? Y otro beneficio es que nos permite adelantar las siembras. En esta época, con el frío, si nosotros sembramos semillas de tomate o morrón, por más de que haga calor de día, a la noche refresca y la temperatura no permite que crezca un tomate a la intemperie. Entonces, podemos resguardarlas del frío a estas siembras y cuando estén grandes esos tomates los ponemos directamente en el lugar definitivo. Para toda la siembra, sea en siembra directa o indirecta, tenemos que tener en cuenta la profundidad de siembra, que tiene que ser de 2 a 3 veces el tamaño de la semilla, porque si no, la semilla no tiene los nutrientes para poder llegar a la luz, ¿sí? Atravesar toda la oscuridad de la tierra, no va a llegar a brotar. Y otra cosa a tener en cuenta es la densidad. Una semilla nos va a dar una planta. Si nosotros ponemos un montón de semillas, vamos a estar desperdiciando semillas, que son algo muy preciado, y también vamos a tener que después trabajar un montón porque vamos a tener que ralearlas. Ralear es entresacar esas plantitas para que puedan crecer con la distancia adecuada. Entonces, en cuanto a la siembra directa, tenemos todas estas variedades. Estas son de esta época. Como les decía, la siembra directa es para las semillas de raíz. Tenemos los nabos, remolacha, rabanito, zanahoria, que no hace falta sembrarlas en almácigos porque a veces no toleran el trasplante. Digo a veces porque acá en los libritos huerteros de un montón de gente, hay casos que hay gente que siembra remolacha en almácigo y le funciona, pero bueno, esto es a rasgos generales, lo ideal, ¿no? Después cada uno puede hacer pruebas y ver cómo le funciona. Después tenemos las semillas con mayor diámetro, que son las chauchas, el zapallito, el zucchini, el pepino, que se pueden sembrar de forma directa, porque la semilla al ser grande lo permite, y las semillas más rústicas, como la radicheta, el perejil y la rúcula. Estas siembras son, como dije, más rústicas y no vale la pena hacer tanto trabajo en siembra en almácigo. Y la papa, digamos que no es una semilla, pero es un tubérculo que lo que es, cuando vieron que la papa está brotada, esos brotes los pueden sembrar directamente en la tierra y van a tener una planta de papa que luego va a dar nuevamente los tubérculos. Y por otro lado, dentro de la siembra directa tenemos a estas especies que los pusimos aparte porque son cultivos de chacra que requieren mayor espacio, porque abarcan más superficie o son rastreras como el zapallo, el melón, la sandía.
no los podemos poner en cualquier lado. A veces del compost nos sale un zapallo y después nos da pena sacarlo, pero resulta que después tenemos solo zapallo en la huerta y no tenemos otro cultivo. Así que lo ideal para estos cultivos es ponerlos si tenemos espacio, o si los queremos poner en la huerta, guiarlos, ¿sí? Entonces, dentro de la siembra directa tenemos distintas formas de sembrar. Para las semillas más chiquitas, y por ejemplo el rabanito, la remolacha, la zanahoria, podemos sembrar a chorrillo, que es hacer un surco en la tierra de la profundidad 2 a 3 veces el tamaño de la semilla, y ponemos semillas como si estuviéramos salpimentando, así en la densidad justa. Luego tapamos, eso sería chorrillo. Después tenemos la siembra al voleo, que sería como con más densidad, porque a las plantas como el perejil, la rúcula y la raicheta, no les molesta crecer cercas unas de otras, crecen igual, y sería como más, al voleo sería como algo más desprolijo y sin tanto surco, ¿no? Y a golpe sería para las semillas más grandes, tratando de respetar la distancia entre planta y planta. Donde ponemos la semilla, dejar una distancia adecuada, ponemos otra, y eso sería a golpe. Y después tenemos la siembra indirecta, que tenemos en verano, por suerte, hay un montón de variedades, hay para todos los gustos. Y como dije, las siembras indirectas son para las semillas más delicadas, por ahí que necesitan mayores cuidados. Y en el caso de los frutos, hacemos en almácigos en agosto y en septiembre, porque con las bajas temperaturas directamente no brotan. El morrón, la berenjena, el tomate van a ver que no brotan, que no germinan, entonces sí o sí hay que hacerla de forma indirecta. Una vez que pasaron las heladas y las noches frías, ahí podemos probar directamente o a la intemperie, pero lo ideal es que la siembra indirecta esté un poco protegida de las lluvias, del frío, ¿sí? Si tenemos un invernadero o tratar de generar eso sería como lo ideal. Pero bueno, dentro de la siembra indirecta tenemos a todas estas especies, que por ejemplo el cale, lechuga, mostaza, hinojo, acelga, apio, todas ellas, las semillas van a ver que son muy chiquititas y está bueno llevarlas a tierra cuando el plantín ya tiene un tamaño grande, para que sobre todo a las de las familias de las crucíferas no se las coman las hormigas, que les encanta. Después tenemos el alcaucil, la albahaca, el puerro, el verdeo, de todo. Entonces, para la siembra indirecta necesitamos recipientes que los llamamos plaques de siembra o almacigueras, o podemos usar recipientes reutilizados con agujeritos abajo, potes de plástico, sustrato, que es muy parecido al sustrato de la huerta. A lo ideal es que sea lo más suelto posible, entonces sí o sí le tenemos que agregar compost y perlita para que tenga aire, semillas de la temporada adecuada, marcador permanente para poder poner qué sembramos y la fecha de cuándo sembramos. El riego es fundamental. Si no regamos y se seca la planta, no va a brotar, se va a morir. Y luego, ¿dónde la vamos a ubicar? Lo ideal es que, como les decía, hasta la germinación, hasta que brote, lo ideal es que tenga humedad y calor. Y luego, al principio digamos que no necesita oscuridad, pero una vez que brotó, que ya vieron un brote, ahí los tenemos que poner a sol directo, también un poco al resguardo de este sol del mediodía, por ejemplo, pero necesita que esté a sol directo, ¿sí? Porque si los dejamos en un lugar sombrío, van a ver que se estiran y que no
que no va a perdurar bien la planta. Entonces acá les traemos un video para que vean cómo es la siembra. Entonces vamos a hacer, le vamos a sembrar 2 a 3 veces la profundidad de la semilla, regamos y rotulamos el nombre, la fecha y también, si podemos, la procedencia de la semilla. Entonces lo primero que van a ver es que la planta, como les decía, dentro de la semilla tiene toda la fuerza y todo el potencial para poder salir y emerger. Que si la ponemos muy abajo, no le va a alcanzar todas esas reservas que tiene la semilla, no le va a alcanzar para poder salir a la luz y poder ser la planta que tiene que ser, ¿no? Y si la ponemos muy arriba, por ahí algún pajarito se la come, porque les encantan. Entonces, como les dije, 2 a 3 veces la profundidad de siembra, y van a ver que lo primero que va a salir son unas hojitas que son muy similares en todas las plantas, que se les llaman cotiledones. Son las primeras hojas que salen. Y luego van a ver que salen las hojas que llamamos las hojas verdaderas, y estos cotiledones se caen y se secan, y cuando ya tiene las hojas verdaderas, ahí es momento de trasplantarlo a un lugar con mayor superficie. Si lo pusimos en una macetita, en un recipiente de plástico, en un vasito de plástico, cuando ya tiene las primeras 2 hojas verdaderas, o 4 hojas verdaderas, ya ahí es momento de ponerlo en una maceta más grande o en la tierra. Eso sería como el indicador. Y si ven que estos cotiledones se secan y se caen, no hay problema, es normal, sucede con todas las plantas, pero bueno, es como para que empecemos a agudizar el ojo. Si no me equivoco, esta puede ser una planta de zapallo, que bueno, justo es de esta época. O puede ser de poroto también. Y por último, un videíto, después ya de esto no hay más videitos, pero para que vean la magia de la germinación.
Bueno, espero que les haya gustado el video. Bueno, y seguimos un poquito más con algunas cositas de la teoría, y ya pronto queda espacio para las preguntas. Entonces, volviendo un poquito a esto del diseño del cantero, diseño también le llamamos a dónde ubicamos las plantas y qué tener en cuenta a la hora de diseñar, ¿no? Entonces, lo que un poco les contaba antes, el trasplante, que sería pasar de la bandeja de siembra o de la maceta donde hicimos la siembra, al lugar definitivo, que en este caso, por ejemplo, es en un jardín, también puede ser en una huerta o en una maceta más grande, sería el momento ideal cuando tiene los dos pares de hojas verdaderas, o sea, 4 hojas verdaderas. También algo que hay que considerar es el espacio, tanto para trasplante como para siembra directa de cultivos y hortalizas. Nosotros, cuando hacemos el diseño del cantero, algunas plantas las vamos a poner de plantín y otras vamos a sembrar con semillas siembra directa. Entonces tenemos que antes de poner todas las plantas que tenemos o todas las semillas que tenemos, imaginar un poquito su tamaño final, dónde las vamos a ubicar, si en el norte o en el sur de la huerta, de la huertera. ¿Por qué? Porque si las plantas altas las ponemos en el norte o adelante, imaginando que el norte sería la parte de adelante, acá, lo que va a suceder es que estas plantas van a sombrear a las plantas que están en el lado sur o detrás de la huerta. En este caso, los tomates que llegan a alturas más o menos de 2 metros, pueden llegar, un tomate cherry puede llegar a ser más de 2 metros, o un metro, un tomate platense, los ponemos detrás, porque si los ponemos adelante nos van a sombrear a todas las plantas y vamos a estar desperdiciando lugar. Entonces, pensar esto, imaginando el tamaño final, es lo ideal, ¿no? También tener en cuenta espacio para plantas aromáticas. Las plantas aromáticas duran más de un ciclo de la huerta, entonces las vamos a poner en las esquinas o en lugares donde no nos dificulten el cambio de temporada o el laboreo. Y también tener en cuenta, si ponemos un romero que es enorme adelante, va a sombrear también. Entonces adelante podemos poner flores de bajo porte, plantas nativas, o también ponerlas por fuera de la huerta. Y también tener en cuenta la distancia de las plantas. Como ven, los tomates están más o menos a 40 centímetros unos de otros, y de esta forma vamos a aprovechar mucho mejor el espacio. También otra forma de aprovechar el espacio, justo en la foto no sé si se llega a ver, pero acá hay un tomate, acá hay otro, y en lo que sería en el triángulo entre uno y otro tenemos a las albahacas, ¿sí? Un tomate, otro, y entre medio, en forma de zigzag, a las albahacas. Esto se llama la forma de sembrar del diseño de 3 bolillo, que lo que hace es aprovechar mucho mejor el espacio de nuestra huerta, que por lo general es reducido. Pero no se preocupen, que todo esto lo van a tener en el planificador, entonces van a ver las especies que les brinda la municipalidad, van a ver la distancia entre plantas, que en el planificador está la distancia entre plantas, la distancia entre líneas, que sería entre una línea de tomates y otra, por ejemplo, y
Y lo bueno es eso, que está todo tabulado. Pero bueno, otra forma es tratar de imaginarnos el tamaño final de la planta, si es que lo conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque si las ponemos muy cerquita unas de otras, no van a poder desarrollarse mejor, de la mejor forma posible. Y pueden tener menos aire entre ellas, puede tener más plagas, ¿sí? Más humedad, más hongos. Así que lo ideal sería tratar de respetar la distancia entre plantas. Así que bueno, llegamos al espacio de preguntas. Acá van a quedar los datos de ambos, de Germinari y de Vicente López. Le doy la palabra a Fede Ilau. Muchas gracias a todos. Gracias, Bien. Cata. Bueno, muchas gracias, Catarina. La verdad que excelente la explicación, muy, muy clara, como siempre. Bueno, y ahora vamos a... Bueno, acá están los datos, como dijo Catarina, por si quieren escribirnos tanto a Germinar como a Vicente López, que igual Vicente López, este es el correo por el cual siempre nos contactamos, así que ya lo deben tener en mente. Y ahora vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que surgieron acá y en YouTube. Y bueno, si quieren seguir preguntando también, pueden ir haciéndolo. Tengo algunas anotadas. ¿Querés que empiece, Fede? Dale, empezá. A ver, alguien preguntó por el revestimiento de los cajones. ¿Vieron los cajones de verduras que dijimos que se pueden usar, reutilizar? Recomendamos usar los más gruesos de todos para que duren más tiempo, ¿sí? Y se pueden siempre impermeabilizar. Recomendamos especialmente por adentro siempre algo orgánico como aceite de lino. Por afuera se pueden pintar o ponerse tolo o algo de eso. Por adentro recomendamos poner o alguna bolsa plástica. Las bolsas de alimento para perro son buenas porque son muy resistentes. Siempre hay que acordarse de hacerle agujeros en la base, bastantes para el drenaje. Y si no, hay telas como friselina, por ejemplo, que son buenas para eso porque permiten que salga el agua, pero que no se pierda el sustento, ¿sí? ¿Algo más que quieras aportar en torno a eso, Fede? No, yo lo que quería decir es que a veces en verano, si tenemos una huerta en cajón de verdura, con alguna bolsa de nylon negra, por ejemplo, lo que puede llegar a pasar es que como que no deje que respire el suelo, ¿sí? Como vimos, el suelo es un organismo. El suelo está repleto de macro y microfauna, o sea, hongos, bacterias, bichitos que necesitan respirar. Entonces, lo que pasa es si ponemos una bolsa muy cerrada y no la perforamos bien, no dejamos que pase el oxígeno, es que no deje que ese suelo respire, ¿sí? Y también recuerden que las raíces de las plantas también respiran. Entonces, quizás como dijo Laura, es ideal buscar alguna tela un poco más permeable, más porosa, que contenga el material de la huertera, pero que también a su vez deje que se intercambie un poco el agua y el aire con el exterior. Buenísimo. Después preguntaban por la zanahoria, que algunas personas preguntaban por la zanahoria. Bueno, por un lado, el tema de ver esto para todas las especies, la viabilidad, si tienen potencial germinativo. Bueno, puede ser a veces que si las semillas las tenemos hace mucho tiempo, por ahí ya perdieron viabilidad y ya no están vivas, o muchas de ellas ya no están vivas, y a veces pensamos que quizás estoy haciendo algo mal, pero en realidad es que esas semillas quizás ya están viejas. Después, la zanahoria, bueno, la hacemos de siembra directa, ¿sí? O sea, la sembramos directamente en la huerta o en el cantero, donde la zanahoria va a hacer el ciclo de vida hasta que cosechemos la raíz. Para la zanahoria necesitamos bastante profundidad, por lo menos 30 centímetros a 40, 45, un sustrato liviano, pero también con bastante compost, idealmente. Para los que dicen que les sale chiquita, bueno, a veces si la tierra está muy compacta, eso no le ayuda a la zanahoria. Y además hacemos un laboreo, que es el aporte, que eso lo vamos a ver en el próximo taller. Pero bueno, juntamos cerca de la base, o sea, entre la parte aérea de las hojas y donde empieza la raíz, en un momento del cultivo, como juntamos tierrita y en esa parte, y eso va a ayudar a que se desarrolle mejor nuestra zanahoria. Sí, exacto. Para mí la clave, Lau, con la zanahoria es esto de un suelo bien suelto. ¿Sí? Piensen que los suelos de acá de Buenos Aires son suelos
bastante arcillosos, bastante duros, y si ponemos una zanahoria, lo mismo que una papa, una cebolla en ese suelo, cuando quiere engrosarse esa raíz o crecer ese tubérculo, va a encontrar mucha resistencia del suelo. Entonces, si lo vamos a hacer a suelo, esa zanahoria, tenemos que palear como un buen pozo, como dijo Laura, de 30, 40 centímetros, y mezclarlo con una buena cantidad de arena y perlita. Más quizás que la que dijo Catalina en la presentación. Quizás no un 20%, quizás un 30%, 35% de arena o perlita, una buena cantidad de compost y tierra. Para hacer esto que el suelo esté como bien suelto y cuando la zanahoria vaya a engrosar, no pase eso que a veces pasa, que la planta es gigante, gigante de zanahoria, y cuando cosechamos la zanahoria tiene 10 centímetros, es chiquitita. Bueno, eso es porque no logró encontrar el lugar para desarrollarse. Y otra cosa muy importante, tanto para la zanahoria como para todas las que sembramos a chorrillo en general, pero especialmente las que crecen grandes, como la zanahoria, que tiene una planta muy grande, es el raleo, es entresacar. Si yo sembré muy juntito, después tengo que entresacar y dejarlas a una distancia que es la distancia que me dice en el planificador de siembra, ¿sí? Como no hace falta acordármelo de memoria, voy a la tabla y me fijo. ¿Bien? Bien, sigo con otra. Después, una cosita más, porque alguien decía que no le germinaba. Bueno, esto también siento que sirve para todas. Durante el proceso de germinación no puede faltar humedad. Tiene que haber humedad constante. Esto tanto en almácigo como en siembra directa. No dejemos que se nos seque la siembra. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, a veces poner si lo vamos a hacer, la zanahoria, siembra directa, bueno, vamos a poner una cobertura o un mulching los primeros días, una cobertura vegetal con pasto seco, con hojas secas o algo los primeros días durante la germinación para evitar que se nos seque, y riego todos los días, ¿sí? Y cómo sé si está secando, bueno, introduzco el dedo y si sale un poco húmeda está bien, y si sale un poco seco tengo que volver a regar. Bien. Sí. A veces pasa con el riego, para sumar, Laura, que regamos y vemos que arriba estaba mojado, decimos, bueno, ya está, ya regué. Pero piensen que en verano se evapora el agua no solo de la primera parte del suelo, sino de más profundidad. Entonces, es importante hacer esta prueba de meter el dedo, porque a veces los primeros 4 o 5 centímetros están húmedos, pero cuando viene un poco más para abajo, está seco. ¿Sí? Entonces, hay que regar más. Y siempre el riego, lo que recomendamos, que igual eso lo vamos a ver en la clase que viene, 2 cosas. En abundancia, más que nada en verano, y nunca regar sobre las plantas, ¿sí? A veces pasa también vinculado a los plantines, por ejemplo, los plantines son muy chiquitos, y si le tiramos así medio un chorro grueso de agua, o incluso con rociadores se ponen las mangueras, que igual es fuerte, se pueden morir las plantas, se pueden caer, se pueden afectar. Entonces, el riego es siempre por abajo, ¿sí? Regamos el suelo, inundamos el suelo, que eso permee bien, y tratamos de no regar las plantas. Y también, vamos a ver la próxima clase, eso va a evitar que se nos honguen las plantas, ¿sí? Cuando regamos las hojas con mucha agua, asiduamente, eso va a generar que se generen hongos en las plantas. Bien, perfecto. Bueno, dice, ¿cuál es el tamaño del plantín para el trasplante? Eso después Cata lo respondió, lo recuerdo por si alguien no lo recuerda. Cuando el plantín ya tiene 2 pares de hojas verdaderas, ese es el momento ideal para el trasplante, o entre por lo menos como mínimo un par de hojas verdaderas, o sea, tienen que salir los cotiledones y después el par de hojas verdaderas, y si no, hasta 2 pares de hojas verdaderas está bien. O también a veces, si hicimos una siembra, no sé, en un potecito, en una maceta, decimos cuando ya tiene o sea, la altura o el doble de altura de la maceta, ahí hago el trasplante, ¿sí? No más de eso para que no se nos empiece a enroscar la raíz. Bien. Después ahí preguntaron que tienen tierra para suculentas, si eso también sirve para la huerta. Lo que la tierra para suculentas probablemente sea una tierra que sea bastante arenosa, o sea, que tenga un buen drenaje, porque las suculentas no soportan el encharcamiento, el estancamiento de agua, pero probablemente no tenga gran cantidad de nutrientes, ¿sí? Las plantas de huerta son muy demandantes de nutrientes porque tienen que encargar esas raíces, esos frutos, esas flores o esas hojas, a diferencia de los cactus suculentas que tienen requerimientos mucho más bajos. Entonces, si tenés una tierra para suculentas, yo recomendaría que la mezcles con compost, porque es probable que esa tierra no tenga los nutrientes suficientes para las plantas de la huerta. Buenísimo, lo mismo que hubiera dicho yo.
Sobre la profundidad de las raíces para lechugas y otras de hoja, bueno, entre 20 y 30 centímetros es una buena profundidad para cultivar plantas de hoja, ¿sí? Ya si queremos plantas de fruto, que alguien también preguntaba, el tomate en un balde de pintura, bueno, sí, la verdad las plantas de fruto en general tienden a ser más grandes y necesitamos una profundidad mayor, entonces ahí decimos de 30 a 45 centímetros, ¿está bien? Entonces el balde de pintura para el tomate va re bien, una de 20 litros es un montón, está re bien. Sí, de ahí para arriba. Algo, eso es un comentario porque eso lo escuché. Algunas personas creen que el tomate cherry, como es más chiquitito, lo puedo poner en una masta más chiquitita, y no. ¿Sí? El tomate cherry necesita el mismo tamaño que el tomate, 20 litros para arriba. ¿Sí? Porque la planta se desarrolla igual, lo único que cambia es la disposición de los frutos. Ahí levanto una pregunta que hicieron en YouTube, que no es tanto de algo de huerta, pero están preguntando si todo esto que contamos está en algún cuadernillo, algún cuaderno o algo. La verdad que manuales de huerta van a encontrar decenas por internet, hay un montón circulando. Nosotros siempre recomendamos dos, que son los dos del INTA, que es bueno, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que tiene más de 50 años de experiencia en huerta, y tienen dos manuales. Uno que es Manual de Huerta Agroecológica, que es para quienes tienen más huerta en suelo, en chacra, en lugares más grandes, y otro que se llama Mi Casa, Mi Huerta, que es para huerta urbana, ¿sí? Que ese, para Vicente López, que creo que la mayoría les va a servir muchísimo, es un manual bastante práctico, con imágenes, que dice esto de puedo cultivar en neumáticos, en latas, como que tiene incluso ideas de reutilización que están muy buenas, y tiene toda la info completa, digamos, cuándo siembrar las especies, cómo hacer el riego, cómo hacer el abonado, y las plagas. Entonces, si están buscando un manual de huerta que más o menos nuclee información y que sea conciso, les recomendamos este del INTA, que se llama Mi Casa, Mi Huerta. Buenísimo, es espectacular, está muy bien. Y acá preguntaron, alguien dice, tengo un material que es PVC, un deck de PVC para hacer huerta. A ver, yo digo, yo no voy en contra del plástico para hacer huerta, pero me parece, no sé, los chicos, me parece que todos pensamos parecido en este sentido, por ahí de recomendaríamos madera a nivel material para hacer huerta. Va, o sea, ahí por ahí podemos llegar a tener distintas experiencias. Pero no, o sea, se puede hacer huerta en plástico. Bueno, ahí no sé, tengo un dato que escuché hace poco de que por ahí los días de más de 40 grados de calor puede empezar a descomponerse el plástico, pero no sé cuánto de eso puede llegar a afectar a la salud de la planta. Eh, Son muy pocos los días con más de 40 grados en Buenos Aires, pero bueno, nada, sino para seguir investigándolo o también a ver qué opinan Fede y Cata, porque todos tenemos también experiencia y está bueno escuchar la opinión de los chicos. Y mi recomendación siempre es que arranquemos la huerta con lo que tenemos a mano. No esperemos quizás a tener la pala, la regadera, el mejor envase, porque la verdad es que hay que empezar, hay que ir aprendiendo, y vinculado a eso también arranquemos de a poquito siempre la huerta, ¿sí? No querramos de un día para el otro tener un tomatal con 20 tomates y un montón de cosas más, porque la huerta requiere cuidados, como se darán cuenta, como un montón de especificidades de cada cultivo, de cada temporada. Entonces la idea es que empiecen con lo que tienen a mano y con poquito, y vayan de esa forma creciendo. Bueno, si tienen PVC para hacerlo, pueden arrancar con plástico, y después, en un momento que puedan, que tengan tiempo, harán una linda huerta de madera, por ejemplo, tratada con aceite de lino o algo así. Pero mi recomendación es que arranquemos con lo que tenemos. Si tengo un tacho de pintura, listo. Lo agujereo, meto un tomate y arranco la huerta ahí. No, estoy de acuerdo con Fede, vamos por ahí. A veces me quedo un poco en la idea de lo ideal, pero totalmente. O sea, yo mi primera huerta la hice en cajones de verdura y fue un éxito. Tuve zanahorias, rabanitos, etc. Después nos preguntan cuál es la vida útil de una semilla. Bueno, en realidad también va a depender mucho de la genética, de cómo esté conservada. Las semillas se conservan en lugares secos, que no sean muy húmedos, en lugares que no les pegue el sol directo.
eso va a aumentar la durabilidad de la semilla. A su vez, con el tiempo van perdiendo poder germinativo. O sea, de todas las semillas que tenemos, cada vez van a germinar menos. Varía mucho, yo diría que lo ideal es usarlas en la temporada siguiente, o como mucho 2 temporadas, pero bueno, por ahí hay veces que decís, che, me quedaron estas semillas de hace 4 temporadas, bueno, si querés ponerlas a prueba, ponelas, yo no las, tampoco es que las tiraría, pero tenés que saber que tal vez no van a germinar, entonces no, prepararte para no frustrarte, ¿no? Y decir, ay, no, no me germinó nada, soy mal haciendo esto, no, no, bueno, quizás es que la semilla ya está, ya perdió mucha viabilidad, ¿está bien? Bien. Después preguntan, ¿qué producto se puede utilizar para fertilizar cuando se planta en maceta? Nosotros inicialmente siempre recomendamos, como dijo Catalina, al inicio de cada temporada, apliquémosle compost a todos. Y es muy importante que como mínimo una vez por temporada hagamos una aplicación de compost, porque al final de la temporada vamos a haber cosechado un montón de cosas que son nutrientes que se fueron del suelo en las verduras y por suerte ingresaron a nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando los comemos. Entonces siempre al principio. Después, si ya tenemos una planta que está creciendo y vemos que le falta un nutriente, se puede hacer, por ejemplo, té de compost, que eso lo vamos a ver en el encuentro que viene, que es diluir compost y hacer un riego con ese producto, que es como una especie de fertilizante líquido, ¿sí? Y después, bueno, en realidad depende también qué especie es. Por ejemplo, las plantas de fruto muchas veces, cuando van a florecer, necesitan mucho potasio. Entonces ahí específicamente tenemos que hacer un té de banana, un caldo de banana, que es servir cáscara de banana, y con ese líquido se lo tiramos y le estamos dando potasio, que eso va a fomentar que tenga más flores y por lo tanto más frutos. Como que eso también depende un poco qué nutrientes se necesita. El compost lo bueno es que tiene todo. Tiene nitrógeno, fósforo, potasio, todo lo que en esa planta está en el compost. Por eso decimos que el compost es tan clave para mantener la vida del suelo, por lo tanto, la sanidad de las plantas. Bien. ¿Cada cuántos centímetros plantás la remolacha, Fede? Estoy ahí en duda entre si 10, 15, 20, porque yo digo, hago siembra directa y después raleo, y lo hago, por ahí lo hago más a ojo, y ahí el dato duro. Sí, en realidad lo ideal es 15 centímetros. Un poco también, primero que siempre que necesitan saber un dato de distancia, profundidad, todo, de vuelta. Nosotros vamos a mandar por mail un planificador de siembra, que es como la gran tabla del huertero, que ahí van a tener toda la información. Cada especie, cuándo se siembra, con qué se asocia, qué distancia una planta de otra, si tolera la sombra, bueno, un montón de información. Entonces, quizás todas esas preguntas chicas siempre vamos a recomendar que vayan ahí a buscarlo al planificador. Y después un poco van a ir sacándole un poco como la percepción o la vista con, por ejemplo, si estoy en un lugar que está súper soleado, ¿sí? Y tiene un suelo buenísimo, quizás puedo ponerlo un poco más cerquita a las plantas, porque encima, por ejemplo, tengo un cantero chico, no tengo mucho lugar. Y quizás si respeto toda la distancia de siembra, me entraron 4 plantas en ese cantero. Y quiero tener algunas más, bueno, si le da sol y tiene buen sustrato, puedo poner un par más. Ahora, si es un cantero medio sombreado, y el suelo no es tan bueno, si yo pongo muchas plantas muy juntas, lo que va a pasar es que se van a enfermar o no van a crecer bien. Sí. Entonces, ahí es cuando digo que un poco lo que está ya estipulado en estos manuales, que es como lo estándar, y después hay un montón de cosas que ustedes con el espacio que tienen, el tiempo que ustedes tienen, las plantas que a ustedes les gusta sembrar, van a ir sacándole un poquito más la vuelta a cómo sembrarlo bien o a qué distancia. Pero mi recomendación es que la primera vez vayan a la tabla, busquen qué distancia y traten de respetarla. Más que nada para no frustrarse o no que no pase esto de, uy, puse tomates, se monguearon todos. Bueno, ¿cuántos los pusiste? Y a 10 centímetros uno del otro. Y no, el tomate necesita 30 centímetros uno del otro. Si no, como dijo Catalina, no pasa el aire por las hojas, songuea fácilmente, una vez que el tomate songuea, viene el pulgón. Y así Bien. es como en la cadena. Después, bueno, ahí Fernanda preguntó el tema de si se pueden mezclar distintos materiales para airear el suelo. Sí, se pueden, o sea, podés decir, uso una parte de arena y una parte de perlita, de hecho, para mí hasta mejor. Pero bueno, también nada, o sea, no nos volvamos locos por ahí, si tenemos
una tierra, la queremos mejorar, le agregamos un poco de compost, si tenemos un puñadito de arena también se lo agregamos, y vamos también haciendo nuestra propia experiencia y mientras vamos estudiando y recopilando información teórica, ¿sí? Y también intercambiando con otros que hacen huerta, eso se los recomendamos. Vieron como yo le digo, che, vos cómo haces. Esa es la mejor forma de aprender también, aprendiendo de los aprendizajes de los otros. Bien. ¿Qué Después, preguntas más levantamos, Fede? Así vamos seleccionando. y hay dos sobre el tomate, que bueno, una es una pregunta medio técnica de qué tomates les dimos con las semillas. Le dimos tomate platense, sí, que es una variedad de tomate que, bueno, se llama tomate platense porque fue desarrollada en el Río de la Plata hace muchos años. Y es un tomate que van a ver que cuando sale no es el tomate redondito, liso, perfecto a la verdulería, es un tomate que es un poco más irregular, con otras formas, tiene como unos surcos, pero van a ver que el sabor es increíble, es otra cosa. Y vinculado a esto, preguntan después, Cristian, si una planta de tomate y una albahaca se puede poner en un balde de 20 litros. Y mi recomendación es que no lo hagas, porque ya un tomate en ese balde de 20 litros va a estar ocupando casi todo el espacio aéreo y abajo del suelo con la planta. ¿Sí? Entonces, si le ponemos la albahaca, va a estar complicado. La albahaca la podés poner cerca, al lado en otra maceta, o lo que se puede hacer, por ejemplo, es cuando el tomate está chiquito, puedo ponerle rúcula alrededor. ¿Sí? ¿Por qué? Y esto viene un poco a pensar un poco en los tiempos de la huerta. El tomate crece lento, ¿sí? Hasta tener un tomate grande quizás me tarda 2 meses. Ahora la rúcula, en 20 días, 30 días ya la puedo cosechar y la puedo comer. Entonces, en un balde de pintura puedo poner el tomate en el medio, alrededor pongo semilla de rúcula, el tomate va a ir creciendo y cuando cosecho la rúcula, ya el tomate crece tranquilo sin ninguna otra planta. ¿Sí? Y de esa forma, en un mismo espacio, metí como un cultivo intermedio de rúcula. Lo mismo a veces con la lechuga se puede hacer, que la lechuga es bastante rápida, entonces puedo meterla cerca de plantas más grandes y cosecharla antes que la otra planta se vuelva muy grande. Alguien preguntó, ¿por qué tiene que ser de lino el aceite que decimos para impermeabilizar la madera si vamos a hacer una huerta de madera? En realidad no tiene por qué ser de lino, es que se consigue en la ferretería aceite de lino, que es un aceite orgánico que se usa para pintar y para impermeabilizar, y en realidad es lo que más se usa, pero también se podría usar un aceite comestible o incluso un aceite comestible reutilizado, bien filtrado, como para... Siempre está bueno con los aceites, igual por ahí pintarlo más de una vez al año si lo estoy usando en el exterior de la huertera, para que dure más tiempo la madera, es básicamente para eso. Y bueno, claro, no recomendamos los sintéticos adentro para que no estén en contacto con el sustrato, con el agua, con las raíces, y no pueda contaminar a la planta, digamos. Bien. Después levanto otra pregunta que hubo en YouTube, que es sobre las hormigas. Primero, volvieron para atrás. Antes, para aclarar, la clase que viene vamos a ver el manejo integrado de plagas en la huerta, ¿sí? Que es cómo manejamos las plagas en la huerta, con un enfoque distinto de la agroecología, que quizás a algunos les sorprenda, porque no es qué le tiro para espantar, sino todo un proceso de prevención en la huerta antes de llegar al punto final, que es qué le tiro. Así que lo vamos a ver la vez que viene. La hormiga justo es como, de todas las plagas de la huerta, es una de las más complejas porque cuesta sacarla, digamos, como que hay que tomar una serie de acciones en paralelo para evitar que nos afecte mucho. Quizá a veces no es eliminar la hormiga del jardín, porque las hormigas van a seguir estando, tienen un montón de hormigueros, sino es cómo evitar que vayan a la huerta, cómo tentarlas para que vayan a otro lugar, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a hacer bien la vez que viene, porque tenemos que explicarle varias cosas en ese sentido. Bien, había uno que decía, ¿sirve dejar en remojo las semillas antes de plantarlas? En realidad es algo que lo podés hacer como para activarlas unas pocas horas, pero no es necesario en las semillas de huerta. En otras semillas sí es muy importante, por ejemplo en árboles, en otro tipo de semillas, pero en semilla de huerta si lo haces directamente en sustrato o en suelo y la mantenés húmedo el sustrato, es suficiente. ¿Sí? Bien. ¿Alguna más? Después preguntaron sobre las semillas que dimos, ¿se pueden sembrar juntas? Sí, no hay problema. Nosotros, como ya habrán visto los que recibieron, dimos
acelga, albahaca, tomate platense, lechuga maravilla 4 estaciones y pepino, ¿sí? Se pueden sembrar en un mismo espacio, hay que tener en cuenta, todo esto charlamos hoy, de pensar que el pepino es trepadora, entonces no la voy a poner en medio de la huerta porque se va a tirar para cualquier lado, que los tomates tienen que tener cierta distancia, que el tomate conviene asociarlo con la albahaca siempre, está esa relación que le sirve a las dos plantas, pero bueno, fuera de eso, si respetamos las distancias, pueden sembrarse juntas. Son pocas, en general en la huerta son pocas las especies que no conviene sembrarlas juntas. ¿Sí? Perfecto. Después alguien preguntó esto, dice, tomate, 30 centímetros entre uno y otro, ¿significa entre semillas o entre grupos de semillas? Bueno, ahí lo que primero queremos explicar es que el tomate generalmente recomendamos hacerlo de siembra indirecta, en almácigo. Entonces, vas a hacer tus almácigos que vas a poner entre 1 y 3 semillas por celda o por pote. Después vas a decir, cada plantín lo separás si te salió más de uno, o si sembraste uno, lo vas a trasplantar a la huerta o a tu cantero. Ahí, cuando pongas otro tomate al lado, vas a dejar, Fede dice 30, yo dejo más, sinceramente, capaz 40 centímetros, ¿sí? Entre tomate y tomate. Esa es, o sea, entre cada planta de tomate, final, digamos, ¿sí? Y vinculado a eso, a veces el tomate no nos damos cuenta, pero como que en la base de tomate vemos que salen como 2 ramas. Y eso en realidad son 2 plantas de tomate que nacieron muy, muy pegadas. En ese caso, es muy importante que una la saquemos, ¿sí? Podemos probar trasplantarla en otro lado, si está muy grande quizás no soporta, pero fíjense bien que estemos sembrando una sola planta de tomate, para evitar todos estos problemas que dijimos a futuro. Ahí Mariela dice que tiene una terraza que da mucho el sol y que recomendamos. Yo digo una opinión y vamos construyendo también con mis compañeros. Desde mi perspectiva, si uno puede regar a diario, especialmente en el verano, que a veces se necesitan hasta 2 veces por día el riego, yo no recomiendo, o sea, para mí no hace falta poner una media sombra o algo, especialmente al principio. Para mí está bueno como hacer la experiencia sin poner la media sombra desde el principio y eso. Ahora bien, si digo, che, no, mira, yo trabajo todo el día, puede ser que hasta a veces un día no vuelvo a casa, ¿no? Y no llego a regar, bueno, ahí es fundamental poner algo. Si no es una media sombra, pensar estratégicamente qué plantas puedo poner en algún lado que sombren a otras. ¿Por qué? Porque las plantas en verano evaporan y transpiran mucha, mucha agua, y del suelo también se evapora mucha agua. Entonces, ¿eso qué pasa? Si no tienen agua, o sea, si se deshidratan mucho, se mueren. Entonces la sombra previene o sea, hace que la pérdida de agua sea más lenta y más gradual. Entonces, si O a veces, es abundante, genial. Si no, bueno, tengo que pensar una estrategia de sombra, ¿sí? bien, y a veces, como dijo Laura, a veces se puede morir, o a veces la planta no se muere y se estresa. Y quizás si varias veces en un mes me olvidé de regar y se estresó, esos estreses que tuvo, digamos, consecutivos, va a hacer que esa planta tienda más a enfermarse, ¿sí? Porque no está pudiendo desarrollarse de manera óptima. Por eso es importante. Y después, quizás, yo estoy de acuerdo con Laura, lo que sumo es que lo que hay que tener más cuidado con el tema del agua es más que nada las plantas de hoja. Por ejemplo, si dejamos una lechuga o una selga todo un día entero de 40 grados de Buenos Aires en una terraza y no la regamos, al final del día vamos a llegar y va a estar tirada pobrecita en el piso con todas las hojas abiertas. Quizá otras plantas más de fruto, de raíz, que tienen hojas más chicas, se la bancan. Pero las plantas de hoja que justamente se caracterizan por tener la mayor parte de su extensión en hojas, que evaporan mucho, es como que son un poco quizás las más, que hay que tener más cuidado, o como dijo Laura, hay que pensar de ponerlas abajo de otras plantas para que le dé sol, pero no tanto. Bien, levanto otra, Laura, del chat, que preguntaron sobre la caléndula. Sí, sumar caléndula ayuda a evitar plagas. Esto también lo vamos a hacer un poco la vez que viene, la importancia de agregar tanto plantas nativas como plantas florales y aromáticas a nuestra huerta. Eso va a ayudar a mejorar la sanidad y la biodiversidad de la huerta. Y la caléndula, lo que hay que tener en cuenta es que es de invierno, ¿sí? O sea, ahora estamos en la época que ya está florecida, está muy linda, aparte
Para quienes no saben, se puede comer la flor de la caléndula, es rica, como decoración en las comidas queda bueno. Ahora la flor más estrella de la huerta es el copete, si consiguen. Y si no, hay un montón de plantas más nativas, la borraja, cosmos, nada, después les puedo mandar por mail algún listadito de última que muchos se preguntan, pero siempre es importante que haya florales, no solo para la sanidad, sino para los polinizadores, ¿sí? Para que atraigan polinizadores que nos van a ayudar a mejorar la productividad de nuestras plantas de fruto. Bien. Después preguntan si el pepino trepa y crece como el zapallo. Sí, el pepino es una planta trepadora. No, no crece tanto como el zapallo, pero sí, es una planta grande y trepa. Si le das para trepar y si no, se va a convertir en rastrera. Y después preguntan algunas cosas que son más de índole, si va a quedar grabado. Fede, ¿querés responder a eso? Bien, sí, bueno, eso quizás para quienes entraron después, esta clase que estamos dando ahora con esta parte de preguntas está quedando grabada en YouTube, así que mañana les vamos a mandar el link para que puedan acceder. También, si alguien no pudo entrar o si conocen a alguien que no pudo entrar, que sepan que pueden volver a verla esta clase, ¿sí? Y es importante que sepan esto, este fue un primer encuentro. La idea es que ustedes ahora completen con el segundo encuentro, que es la semana próxima, también martes a las 18 horas, donde vamos a ver otra tanda de temas de riego, biodiversidad, manejo de plagas, que completan como este cursito de huerta básico para ver cómo llevar adelante la huerta urbana. A ver, estoy viendo qué otra pregunta hay sobre esto. Estoy mirando también. Después dicen, las semillas, si no fui a buscarlas, si puedo pasar, sí. Empezó este lunes en 3 semillas y dura hasta fin de mes, ¿sí? Con lo cual, tranquilos, tienen tiempo holgados para ir a buscar. Les recomendamos que ahora que ya hicieron el curso, vayan a buscar las semillas y quizás este fin de semana, si se animan y pueden empezar con la siembra, si después viene el martes que viene nos cuentan cómo les fue la experiencia que tuvieron, quizás estaría bueno. Porque siempre esto lo decimos en los cursos de huerta, la huerta uno puede leer mucha teoría, ver, pero a veces hay un montón, puede llegar a confundir, entonces la huerta se aprende mucho haciendo, ¿sí? Y es importante saber que en el medio se nos van a morir plantines, vamos a tener plagas, digamos, esto que hablaba Laura de estar atentos a la frustración, que no es necesariamente frustración, puede ser aprendizaje, pero la huerta es algo muy complejo y siempre nos va a pasar, nosotros que somos huerteros quizás con más experiencia, nos pasa que se te murió un plantín, no te diste cuenta y lo sembraste juntos y no creció bien, un montón de cosas que eso con el tiempo y el aprendizaje vamos como de a poquito tomando esas cosas, aprendiendo y también compartiendo ese conocimiento. Sí, o acá, por ejemplo, hacen una pregunta que me siento como identificada porque tuve una mala temporada de brócolis y con brócolis muy chiquitos, y uno dice, bueno, siempre, o sea, dependiendo de la huerta, quizás en una huerta me va bien, pero en la huerta de mi casa, bueno, son otras condiciones ambientales, y preguntan, dicen, bueno, puse arvejas y habas, desarrollaron una altura y follaje enorme, pero pocas vainas, o sea, pocos frutos, y que la floración fue intensa. A mí se me vienen dos posibles motivos para que pensemos. Uno es que tal vez le faltaba más abono, pero en realidad también las habas fijan nitrógeno, bueno, las arvejas también fijan nitrógeno, entonces, bueno, generalmente son rendidoras, ¿no? Pero otra que puede ser es que falte sol, que tenga menos horas de sol de las que necesitaba. No sé cómo era ese lugar, pero para desarrollar el fruto necesitan cierta cantidad de sol y cierta cantidad de horas de calor también. A ver, Cata. También depende, la verdad súper interesante, no me quería meter en este debate y preguntas y respuestas, pero las habas y las arvejas a veces está bueno sembrarlas a partir de marzo o mayo. Si ya las sembramos un poquito tarde, puede ser que no se desarrollen bien. Necesitan esas horas de frío para poder generar todo ese follaje, flores y después las vainas, ¿no? Pero bueno, como dicen los chicos, Lau y Fede, de las cosas que nos salieron mal en la huerta no nos olvidamos más. Yo me acuerdo la primera vez que planté habas, las planté
como en este norte o adelante, y tuve una huerta re sombría, las mismas habas me sombrearon todo, y de eso no me olvido más, así que de todo se aprende, pero la intención también es como motivarlos y que puedan llevarlo a la práctica, porque para mí una vez que uno empieza con la huerta, después no hay techo, no paramos más, en donde podamos vamos a sembrar. Exacto. Y quizás para agregar, vinculado a las habas, que hay una práctica especial con las habas que se llama el despunte. ¿Sí? Que es que cuando la planta de haba me llega a la altura de la cintura, tengo que pellizcarle la punta literal de la planta para donde crece. Entonces la planta va a dejar de crecer arriba y va a empezar a desarrollar para los costados. ¿Sí? Como que esa planta produce mucho mejor si le hacemos esta práctica. Y levanto otra pregunta de los tomates que me parece está buena porque varias veces la han preguntado, que dice, tengo tomates del año pasado, o sea, tomates que sembró el verano pasado, le quedaron en invierno. Tienen manchas blancas que parecen hongos, ¿cómo para no contagiar a nuevas plantas? ¿Sí? Y vamos a ver lo que, de vuelta, es como un campo de debate. Yo recomiendo algo, algunas personas recomiendan otra cosa. Mi recomendación es que una planta de verano no la tengamos en invierno, porque esas manchas blancas que le aparecieron a Paula, ¿qué son? Son hongos que vinieron porque el tomate no está adaptado al frío, no está preparado para eso. Entonces, cuando dejamos una planta de verano en invierno, o se muere, o muchas veces, como estamos en una zona urbana que no caen heladas y la tengo cerca de mi domicilio, entonces una especie de efecto calor, sobreviven, pero cuando llegan la próxima temporada van a llegar bastante enfermas, ¿sí? Como estas manchas que dice Paula. Y además, otra cosa que vamos a ver en la clase que viene, es que nosotros en la huerta tenemos que tratar de rotar, ¿sí? O sea, si yo en este lugar preciso puse tomate un verano, el verano que viene voy a tratar de no poner tomate ahí, ¿sí? Voy a tratar de poner otra planta y el tomate por el otro lado. ¿Por qué? Porque las plagas que acechan ese tomate, si yo todos los años dejo el tomate en el mismo lugar, y encima lo dejé en el invierno, con lo cual se enfermó más, las plagas como que se asientan en ese lugar del suelo. Entonces después, cada vez que yo pongo un tomate ahí, me van a venir las plagas a atacarme a lo loco y voy a tener problemas. Entonces, como poder, puedo con una planta en invierno, sí, probablemente la temporada siguiente te dé menos frutos, de menor calidad, y también eso, va a enfermar a los otros tomates que pongas, o a las morrones o berenjenas, que son de la misma familia. ¿Sí? Entonces, la recomendación, pasa que a veces da lástima, puse un tomate, salió riquísimo, dio un montón de tomates, y no quiero matarlo en invierno, quiero dejarlo ahí. Bueno, lo que recomendamos nosotros es tirarlo a la compostera, terminó su ciclo, y en verano sembró una nueva semilla, ¿sí? De una genética que conozcas, que esté buena. Y aparte para cambiar, quizás este año sembré tomate platense, y después está bueno sembrar otro tomate, perita, redondo o cherry. Pero bueno, eso es lo que pasó, sufrió el invierno y eso lo afectó, así que la recomendación es que lo saques. Y una cosita más, agrego, que pensá que vos el tomate que dejaste en ese lugar, podías haber puesto unas habas, o una arveja, o una selga, ¿sí? Entonces, como que dejarlo todo el invierno para que no produzca, estás sacándole lugar a la huerta de invierno. Por eso también recomendamos esto del recambio y sembrar nuevamente. Bueno, Fede, ¿querés levantar alguna más o vamos Y cerrando? vamos a ver si hay alguna más. Bueno, vamos, ahí hay con la mano levantada, Mica, que bueno, hacemos esa pregunta y ya después cerramos. Sí, perdón, yo tenía una consulta sobre la caléndula, porque yo estoy creciendo algunas de otoño y me crecieron bastante largo, pero se me andan torciendo y todavía no me llegaron a dar flor. No sé qué les puedo poner de tutor como para ayudarlas a mantenerse. Bien. A las caléndulas, Sí, no, o sea, no le solemos poner tutores a las caléndulas. Decís que se te están torciendo. claro, me A están veces creciendo y se... por ahí se están torciendo buscando el sol, a veces entre ellas mismas crecen varias y se sombrean un poco unas con otras y se tuercen un poco para buscar el sol. Desde mi perspectiva, a menos que te molesten en el camino o algo así, yo no haría mucho nada. Quizás lo que podés hacer es, si tenés mucho, bueno, sacar algunas plantas y dejar otras. O sea,
sacar para cosechar, las podés usar en infusiones, hay distintos usos de la caléndula, se pueden comer las flores, las podés poner en el mate. Claro, pasa que todavía no me terminaron de crecer bien, por eso. Claro. Están altitas, pero no florecieron nada, como que les falta un poquito. Y están muy... No, si tenés No, ganas, acomodalas sí. con algo, poner un palito, pero no se nos Sí. acostumbrado que tengamos la de tutorar plantas así tan chiquitas. ¿Qué, El Fede? tutorado igual lo vamos a ver la clase que viene. Si tu pregunta puntual es con qué se puede hacer el tutorado, con cualquier caña, incluso algo que tengas en tu casa, no hace falta que salgas a comprar una caña para hacer tutor, un palo de escoba, lo que sea, puedes usar de tutor. Quizás en tu caso pasó que o no le dio tanto sol y por eso se torcieron, o como dijo Laura, crecieron 2, 3 muy juntas, entonces empiezan como esta medio competencia de correrse para ver quién llega al sol. Pero bueno, si querés tutorarlas ahora para terminar el ciclo y que florezcan más que nada, podés hacerlo con algunas cañas. Lo que sí siempre recomendamos con el tutorado, no atarla así, viste, como pegada al tallo y que se quede pegada ahí, porque eso le afecta a la planta. Digamos, la idea del tutor es que guíe a la planta, no que la apriete o la agarre. Bien. Gracias. Bueno, Ahí respondí alguna por el chat para... Yo también. Y justo respondimos algo distinto, pero no pasa nada. Bueno, cosas que pasan. Es que No, también... como justo salió algo del morrón, que mi consejo es que vean cómo está la planta. O sea, a veces nos pasa que nos da pena sacar una planta que no es de estación, pero si la vemos a la planta que está fuerte, que no tiene hongos, y ahora va a repuntar, la podemos dejar. Pero el tema es cuando, como pasó antes con el tomate, si está hongueada, si la vemos que está súper débil la planta, ahí es mejor sacarla para que no contagie a otras. Pero en el caso del morrón, hay veces que dura 2 años, se le dice que es bianual, pero bueno, pasa con algunos morrones, no con todos. bien. Bueno, sabemos que por más que ya respondimos preguntas, hay cientos de preguntas. Es esto un poco que le contamos que la huerta tiene muchas especificidades, cuestiones técnicas, que tampoco la idea es abrumarlos y que sepan todo de un día para el otro. La idea es que empiecen a trabajarlo. Si tienen dudas, nos pueden consultar por mail también. Siempre recomendamos hacer el uso de los manuales de huerta, ¿sí? Porque muchas veces lo escribió gente que sabe mucho y ordenó muy bien la información. Entonces quizás antes de ir y escribir un mail y que alguien responda, voy al manual, lo busco, mirá, está re bien explicado acá. Y nos sale bien con eso, ¿sí? Así que recomendamos eso, que vayan al material, digamos, al de esta clase, pero al manual del INTA que les dijimos, que igual se lo vamos a juntar en el mail para que lo tengan a mano. Y bueno, después la idea es vernos el martes que viene, esta misma hora, que si pueden sembrar este fin de lo hagan, pongan las manos ahí en la huerta, que estamos en temporada linda para sembrar. Y bueno, que tengan una buena semana. Y gracias Catalina y Laura por todas las explicaciones y conocimiento que aportaron. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias por todo. Gracias. Gracias.